¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio nuevo de Mala Fama. Hoy tengo a Ana Historiadora. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y Byron. Ya soy parte de la utilería en este podcast. Acá, la gente no sabe, pero la gente no sabe. Tiene un colchón en el otro cuarto. Sí. Somos pareja y no saben. Usted es la mala fama, yo la media fama. Pero O la infamia, ¿no? La infamia. Posibilidad. me estaba acordando que ustedes tuvieron un programa juntos. Saber qué quieren hablar al respecto. O sea, Así, es la chamba. Un proyectivo de 6 meses ahí que nos regalaron. Estuvo bonito, la verdad. Sí. Era complicado en ese tiempo porque había que conseguir bastantes creadores de contenido. Bueno, no bastantes, había que conseguir a un creador de contenido que le diera contraste. Y pues Ana, creo yo que fue la pilar de la chamba. ¿Cuál crees que fue como que tu punto de, ¿cómo se llama? De quiebre en las redes sociales. O sea, ¿fue gracias a la chamba o ya venías vos con tu auge previo a ella? A mí me escribieron por TikTok. O sea, Byron me escribió. O sea, ya habías pegado Sí. en TikTok, digamos. Yo no sé si pegar, porque no tengo el nivel de alcance, por ejemplo, que tenías tú, la cantidad de seguidores que tienen. Pero creo que sí, o sea, los videos le gustaban. O sea, algunos muy específicos llegaban. Yo hacía como para quitar, o sea, contar mitos, digamos, explicarlos de forma fácil y creo que sí funcionó y por eso me escribieron. Hay una duda que me surgió a raíz de que tuve una conversación ayer con una mi amiga y se las lanzo a ustedes también, que ella se acordó de esta mara de Paraíso Desigual. Y me dijo así como que de un tiempo acá como que ya no sabía mucho de este activismo y como que pasa mucho con activismos que solo se activan, valga la redundancia, claro, en tiempos de campaña. ¿Ustedes qué piensan de eso? Sí, creo que la coyuntura lo necesita porque justo el proyecto que nosotros teníamos, bueno, yo estuve en 2 proyectos junto con esa organización. Uno era el artículo 67, que era para que la Mara no basara su voto en cuestiones religiosas y este que hicimos con Ana y con otros 2 compañeros que era la chamba, ¿va? Pero terminaba justo cabal al día siguiente de que Bernardo Arevalo tomó posesión. Ya era el último programa incluso. Exacto. Tuvimos un programa de cierre que fue justo el programa 100 y se terminó. Sí. Pero sí, yo creo que sí, la mayoría de financiamientos que existen para estos proyectos son temporales o coyunturales incluso, ¿vos? O sea, coyunturales, ¿no? Pasas a veces ver una página inactiva por 2-3 meses y vuelve a revivir cuando pasa un tema porque recibieron financiamiento o porque creen que es relevante hablar sobre eso, ¿va? Sí, pues entonces el activismo ya se vuelve, o sea, aparte del... Y también creo que tiene que ver el hecho de cosas muy pragmáticas como el presupuesto. Ajá. En momentos específicos hay organizaciones o grupos que dicen, bueno, vamos a destinar cierta cantidad de plata para ver esta campaña o mover. O sea, mucha gente tiene sus propios intereses y en eso pues uno puede... Solo nosotros seguimos de gratis. No, pero cabal, incluso sí, hablar sobre eso, lo mucho que puedes sostener algo sin fondos también, sin o sea, sí. Y todavía está muy estigmatizado que gente que quiera hacer cosas sociales cobre de eso. Ajá, o sea, uno tiene que vivir del oxígeno, de las buenas vibras y de las gracias. Claro. Y eso hace que pues no sean sostenibles. Y no. No, incluso sabes que es curioso. ¿Qué les pasa de querer derechos laborales? Vamos, pagan luz. No, incluso yo le hablaba a Alan porque hablamos también nosotros mucho de monetizar, ¿va? Y yo le contaba que mi primer pago que recibí de redes sociales fue por un medio de comunicación que no voy a decir el cual, pero fueron una serie de 6 videos. Pues sabes lo que cuesta hacer un video. Vamos a ver acá bien privilegiado. Fueron 150 quetzales. A la gran chucha. Lo más que me podían Por los 6 videos, ¿no? Por los 6 videos. Por los 6 videos fueron 150 quetzales. Okay. Entonces el trabajo hasta la fecha sí es estar pues monetizado, pues. Sí. La plataforma no monetiza. Vos no monetizas. Y hablando de personas que sí monetizan, habían 2 alcaldes que estaban ahí en el conflicto, ¿verdad? ya introduciendo un poco el hablando tema. De gente que sí monetiza con su discurso. Hablando que monetiza con nuestros recursos. Sí. Hablando de activistas. El alcalde de Barberena y el alcalde de Puerto Barrios. Lo gracioso es de dónde son, vos. O sea, Puerto Barrios es tierra bendecida de Israel para... Claro, según... De la UFCO, sí, fijo. No, que es bien interesante y ahí podemos entrar. La UFCO. Porque en teoría sí. Hay una... yo hace poco estaba en una iglesia, fui a un culto. Ok. Cosas raras suceden, cosas raras Qué pasan. buena. Y... Dios te habló. En el no, fíjate que no. Está buscando otros campos, así como otra marca que crea contenido. Yo creo que tengo el tímpano tapado en ese aspecto. No, ese tipo de cosas no me entran. Pero acompañé a una amiga a un culto, me lo pidió. Saludos, Alexa. Y al final habían banderas en el atrio, ¿no? Y estaba la de Guatemala, la de la aldea y la de Israel. Ah, sí. Puta, nice.
Y la presencia, o sea, la idea de Israel en Guatemala es un asunto bastante importante. Sí. O sea, Guatemala fue el primer país que reconoció a Israel. Sí. Después de que la ONU lo adscribe en 1947. Pero corrió, incluso sí, claro. el cambio de embajada. Seguramente lo le hizo dijeron, antes mira, que Estados Unidos. Y hay una calle o una avenida con el nombre de Guatemala en Israel. Sí, si es no que mal. Guatemala ha sido bastante importante en la creación, digamos, de reconocimiento internacional de ese país ese estado como país. Okay. Pero es tierra ocupada, entonces no es legal. Y vamos, el problema de que se pasaron la embajada a Jerusalén de Tel Aviv, es porque Jerusalén se considera tierra ocupada, entonces es irreal. Era como para darle legitimidad, digamos. Le da legitimidad al Estado de Israel, y ya te imaginarás que pura potencia legitima a Israel. Sí, Tuvalu, San Cristóbal and Nevis, o sea, creo que Nicaragua, Honduras, o sea, puro país que no tiene mucha... Como que fuera el grupito de atrás votando por el presidente de la clase, y es el que más como chinga. todas estas tiendas de Benecer, Sí, nos dieron 2 láminas y dijimos, está bien, voto por Israel. Ahora, para introducir un poco el tema, vamos a hablar del conflicto israelí-palestino, Irán y toda el área ahí va. Entonces, se mete un poquito, cabal. Aquí hay una introducción breve que, junto con las tensiones en torno a Irán, es uno de los más complejos y prolongados de la historia moderna. Aunque se suele ver como una lucha territorial, es mucho más que eso. Tiene profundas raíces religiosas, políticas, sociales y culturales que se entrelazan con las dinámicas globales y regionales. En este podcast nos adentraremos en su historia. Eso. Explorando desde sus inicios hasta las implicaciones que tiene el contexto actual. Hablaremos sobre cómo las decisiones del pasado siguen marcando la vida de millones de personas en la región y cómo, a pesar de los intentos de paz, el conflicto sigue siendo una cuestión crucial con la política internacional. ¿Y por qué es importante hablar de este conflicto, Ana? Cuéntame. Porque somos morenos. para resumirlo. Gracias. No, o sea, sí es importante porque permitir y legitimar con silencio un genocidio abre las puertas a que la política internacional se pueda manejar de esa forma. Claro. Ajá. Y claro, es sumamente desigual. Hay procesos que se dieron, aunque estén legitimados por la ONU y todo eso, son ilegales y arrastran, el colonialismo arrastra muchos problemas, o sea, irresueltos. Sí, es una bola de nieve que podemos, por Dios, o sea, rastrear hasta el siglo XVI en muchos casos. Entonces sí, es fundamental que lo revisemos para entender por qué. Vamos a entenderlo antes de incluso de que Israel fuera Estado. Entonces el contexto previo a la creación de Israel dice: la Palestina del mandato británico del 17 al 48 explica cómo Palestina bajo control británico se convirtió en un punto de fricción entre la población árabe palestina y los judíos sionistas. Ahí está, tema. Ahí, póngale. Lo que está de moda en Hollywood. Ajá, que llegaban como parte del movimiento hacia la creación de un hogar nacional judío. Declaración Balfour, 1917. Los británicos prometen apoyar la creación de un hogar nacional judío en Palestina, lo que alimentó tensiones en la población árabe local, claramente. Sí. Por supuesto. ¿Cómo no te va a enojar, vos? Es como que estás en tu casa y llega un gringo y te dice, mira, la vamos a partir la aquí se enojan por una boda dentro de una embajada. Sí. Que ni siquiera está aquí. Y eso es soberanía y eso es problema, pero no fuera Israel. Claro. Y toda la mano está y así, que no, decida qué vamos a hacer, y no dentro de nuestra política doméstica incluso, pero claro, sí no hay problema. Entonces, inmigración judía y resistencia árabe, la creciente inmigración judía y la resistencia de los árabes palestinos que veían la llegada de los judíos como una amenaza a su identidad y territorio, y llegamos a la creación de Israel en 1948. Exacto. Okay. Ana, historiadora. Take it from there. Bueno, Ana, bueno, ¿cómo cuando caminas una bicicleta? Así, le empujas ahí y se baja en bajadita. Pues bueno, Israel se funda gracias a la ONU, no es con la lógica de una tierra sin pueblo, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Esa era la lógica. El problema está que ahí pues no estaba vacío, ¿verdad? O sea, la declaración Balfour lo que hace es decir, en plena Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra en ese momento, que era necesario crear un estado para los judíos, lo cual en sí mismo no tiene sentido. No hay posibilidad real de crear un estado para gente de una sola religión. No hay posibilidad, es difícil. Sí. Étnicamente, o sea, no es posible.
Pero dentro de toda esta lógica, o sea, sí hay un componente racista, de eugenesia, de superioridad racial mucho, mucho, muy, muy grande. Porque incluso en la repartición, y lo cual es ilegal, que hizo la ONU, era dividir el pueblo palestino, o sea, el territorio en 2 grupos. 49 para los palestinos y 51 para los israelitas, que en el mismo momento empezaron a saltarse esas trancas y ocupar más territorio. Es que imagínate eso, sí. O sea, por sus huevos alguien te va a decir, mira, no, la Nakba, aquí estamos. La Nakba es la gran catástrofe y 700,000 personas fueron desplazadas. Yo sí quiero hacer una pregunta, tal vez para que ahondes un poquito más, Ana. El concepto, digamos, la teoría de todo esto no solo es ocupar la tierra, ¿verdad? No, es un asunto cultural, social. Mira, el pueblo judío tiene, o sea, la creación de Israel tiene 2 componentes bastante importantes, que es una doctrina política, que es el sionismo, que es una doctrina política, y el judaísmo, que es una religión. Entonces, no todos los judíos son sionistas, ni todos los sionistas son, sí son judíos, mas no necesariamente creyentes o practicantes. Okay. Es una diferenciación bien importante que hay que hacer. O sea, las personas en Guatemala tienden a simplificarlo con un asunto teológico religioso. Como decir que todos los palestinos son Hamas, por ejemplo. Exactamente. Y ellos son una respuesta a mucha como asunto internacional también. O sea, en los 60, si no me equivoco, la OLP se queda como la Organización de la Liberación de Palestina. Con Yasser Arafat en los 70, o sea, ellos firman el Tratado de Oslo. Y el Tratado de Oslo reconoce a OLP como quien dice los representantes políticos de Palestina. Pero bien, la OLP lo que hace es reconocer al Estado de Israel como legítimo. Entonces viene Hamas y surge como respuesta a eso de no, Israel no es legítimo. También hay un componente social de que Hamas está conformado por huérfanos, claro. Gente que sufrió en carne viva las masacres. Hay un montón de huérfanos dentro de Hamas, que perdieron a toda su familia. Claro. O sea, hay muchos componentes de eso, ¿no? Y han tenido conflictos a lo largo de resistencia. Básicamente son grupos humanos que están resistiendo a la ocupación. Por eso Gaza mantiene su territorio y West Bank, todo lo que es Cisjordania, no mantiene su territorio. O sea, ven en el mapa que es como un montón de manchoncitos verdes en una planicie pues, cada vez más blanca, que es porque ahí están desapareciendo villas, aldeas, las demuelen y luego ese territorio se lo dan a ocupantes extranjeros. Donde te revisé un cacho más este tema de los judíos y todo este trip fue en esta película, la del Brutalista, no sé si la vieron. Y cuando está la noticia de que ya todos están regresando, o sea, están ocupando Israel, digamos, así como que ya, como que la ONU dijo, sí, esto va a ser un estado por sus huevos y vénganse todos los judíos, ¿va? Entonces como que se creó una conversación alrededor de eso y todos así como que, no, es que yo me voy a regresar y como que yo logré aterrizar ya en ese entonces, fue así como que, puta, ¿por qué vas? Porque es solo por el hecho de haber sido judío, de haber sufrido lo que sufriste durante tanto tiempo y lo que sea. O sea, tampoco te da derecho a venir y ocupar algo, pues. O sea, no, porque te lo prometieron hace 3,000 años. Es que, o sea, los judíos sí merecían reparaciones históricamente, pero de Alemania. Sí. O sea, Alemania fue con Hitler la que intentó darle materializa a todos. O sea, y sí había, o sea, los pogromos, o sea, muchos conflictos que habían tenido. Había gente que decía, bueno, necesitamos nuestro propio espacio. Pero incluso se consideró Uganda y Argentina, que por lo visto no está nada descartado el asunto. Entonces, y al final se quedó con Palestina por ser la tierra de pues, tener certificado religioso y amarrarlo con eso. Y es que también hay una confusión con el hecho de decir que Israel es el antiguo territorio de Judea, ¿verdad? Judea, sí. Ajá, Judea. Es como que de la derecha más recalcitrante viene este discurso de que no, es que ellos igual sí era su territorio y por eso se lo dieron, ¿verdad? Sí. Y cuando realmente son 2 cosas bien distintas. Aquí encontré algo porque me acordé de una conversación que tuve con un mi amigo. Es de mis mejores amigos, pero es un gran imbécil. Te quiero mucho, pero estás bien menso. No soy yo, vamos a aclarar que no soy yo. Es mileísta, trompista. Ay, Dios. Ajá. Sí. Es una joya. Yo creo que todavía hacen lobotomías. No es cierto, no es cierto, amigo de Alan. No es cierto. En el contexto histórico de Israel y Judá se refieren a 2 reinos distintos que existieron en la antigua tierra de Israel después de la muerte del rey Salomón. El reino del norte se conocía como Israel, mientras el reino del sur se conocía como Judá. Ambos reinos tenían su propia capital y aunque compartían una historia y cultura comunes, también tienen diferentes políticas y geográficas.
Bueno, no importa. En resumen, Israel se refiere al reino del norte más grande y con más tribus, y Judá se refiere al reino del sur más pequeño y con menos tribus, pero que incluía la ciudad de Jerusalén. Ese es el santo grial. Sí. Ambos reinos compartían orígenes comunes, pero evolucionaron de forma diferente con diferentes destinos históricos. Entonces, sí, amigos, no se confundan. No se confundan, no es lo mismo. Sí. Primero, no es lo mismo, y segundo, no es una pelea entre iguales, vamos. No. Esto no es una guerra. Mucha gente piensa que es una pelea entre iguales. Ahorita está comenzando a ser una guerra. Ahorita sí está. Sí, ahorita que hay una respuesta, pero sí, es la ocupación es algo político, es, como es de poder. Malvinas, pues, ajá, o sea, cabal. No había comparación, pues era así como que llegó a Inglaterra y a la verga todo. Sí, no tenían posibilidad armamentística igual lo mismo, jamás. No tiene la posibilidad de responder. Y se tiende a simplificar también este conflicto a ataques de respuesta que ha hecho Hamas, que sí lo ha hecho, ¿va? Justo. Pero, o sea, no lo puedes simplificar así. No, es que en el 2007. No, o sea, esto viene desde hace mucho. Siempre, pues. O sea, oficialmente es del 48 que empieza la ocupación. Pero políticamente ya habían trabajos desde principios del siglo XX. Ok, entonces vamos a seguir aquí. Se habla de la Nakba que tú hablabas, de los palestinos. La creación de Israel representó la Nakba, el despojo de tierras y desplazamiento de cientos de miles de palestinos, reacciones internacionales y las primeras tensiones. Analiza la reacción de los países árabes, la comunidad internacional y cómo la guerra de independencia de Israel configuró la división territorial. Ahora viene lo bueno. Guerra de los 6 días, 1967. Israel ocupa territorios como Gaza, Cisjordania y Jerusalén, como decía nuestra compañera aquí. Curiosamente, una cadena comercial muy buena, una ruta comercial ahí bastante interesante. Hay un montón de gas, petróleo, una buena ruta comercial. ¿Quién era presidente en Estados Unidos en el 67? Eso es casualidad. Eso son casualidades. Esto todo es presidente sí, que todos por Cristo Jesús. Sí, el presidente era el amigo John F. Kennedy, que después pasó. Le dieron... La curiosidad mató el gato y el gato es Israel. La curiosidad no quería que Israel tuviera ojivas nucleares y el Mossad mató al gato. Curiosidad. Curiosidad. Sí. Eso es evento fundamental para entender las dinámicas actuales del conflicto. Y lo de otro, en 1973, la guerra de Yom Kippur. Okay. Un conflicto donde varios países árabes intentaron recuperar los territorios perdidos, pero fracasaron. Sin embargo, este evento también abrió la puerta a las primeras conversaciones de paz, que claramente no pasa. ¿Tenés algo que agregar para Yom Kippur? Mira, sí, es que el asunto está que como tendemos a simplificarlo todo y a decir que no, es que este está contra este, pero al final todo es regional. Puro partido de fútbol. Ajá, sí. Ganaron 2-0. A la gente le encanta tenerlo. O sea, lo que hizo Israel contra Irán es ilegal con el derecho internacional, y eso no lo mencionan los noticieros. Claro. Porque no puedes hacer un ataque preventivo. ¿Qué madre es esa? Es como que decir, te voy a pegar por si algún día me pensás mal de mí. Se me ocurrió que vos podrías pegarme. Cierto que me viste feo, por precaución te voy a agarrar. No se puede. Eso no, pero así funcionan los conflictos bélicos, ¿no? Sí. Es una guerra de que te van a atacar, ¿verdad? Así como la Guerra Fría fue constantemente, esos nos van a hacer verga. Pero ahí sí la guerra, pues. Pero la diferencia está entre la narrativa que maneja Israel. Sí. Israel dice que básicamente ellos están defendiendo, y esa es su única lógica, la que ya no funciona. Sí. Y octubre 7 y jamás y antisemitismo. O sea, nos limpiamos las manos con esos argumentos porque no tiene ningún sostén histórico. ¿Qué diferencia hay entre antisemitismo y antisionismo? Antisionismo es porque es estar en contra de esta doctrina política racista de supremacía blanca, política. Y ser antisemita es, dentro de esta lógica del discurso, es absurdo porque los palestinos son semíticos. O sea, los semíticos son grupos del lenguaje que tienen la misma raíz. El árabe, creo que me acuerdo si es el farsi, hay otro idioma, y el que hablan en Israel, ¿cómo se llama este idioma? Que lo revivieron los israelitas. Hebreo. O sea, tienen la misma raíz semítica. Entonces, también los palestinos son semíticos. O sea, no puedes ser antisemita. Sí, pues. Si defendes a Palestina. Sí, conceptualmente conceptualmente no tiene sentido. Y hablábamos algo interesante de comunicación, y aquí nuestro experto en comunicación política. Sí, no, fíjate que es bien curioso porque cuando hablas sobre esto tocas bien la superficie de todo eso. Primero, cuando hablamos sobre el hecho de que la gente crea que Palestina todo es Hamas, primero deshumaniza lo que está pasando. Totalmente. Deshumaniza todas las acciones que Israel ha tenido. Y segundo, es que la mayor parte de opiniones que surgen vienen desde una burbuja informativa. Exacto. Es una burbuja que se te crea por medio del algoritmo de redes sociales. Sí.
y los medios de comunicación. ¿Y las redes sociales de quién son? ¿Quiénes pertenecen a las redes sociales? ¿Va? Y lo hablábamos incluso, es cierto, si miras las redes sociales, han baneado hashtags, han baneado emojis, han baneado frases. Si hablas sobre este tema, seguramente nos van a dar shadow ban a este episodio del podcast por lo mismo. Te vas a la fregada, digamos, porque tratan de censurarte desde ese aspecto. Israel maneja todos los medios, CNN, Fox, todo eso. ¿Va? Entonces, te envolves en una burbuja narrativa, primero, que limita el diálogo. O sea, no puedes hablar sobre esto porque en el momento en el que empiezas a hablar sobre esto es un problema. Otra es que hay mucha gente que, como le decíamos anteriormente, que cree que con entender las dos partes o escuchar las dos partes, dicen, no, es una pelea entre iguales, y no lo es. Y otra es lo que decía Ana, hay mucha gente que le llama guerra al genocidio, que le llama guerra a la ocupación. ¿Va? Y eso es un discurso y es una narrativa que va disminuyendo, deshumanizando y te quita la realidad. O sea, realmente las veces que nos hemos enterado de algo que está pasando en Palestina es porque se filtran videos, es porque hay páginas que todavía uno lo busca. Cosas que le ganan al algoritmo. Cosas que le ganan al algoritmo todavía, que sabes que en un par de semanas van a desaparecer. Y lo que va a predominar es la narrativa de que Israel está defendiéndose, vamos, cuando sabes que no. Sí, es que el aparato propagandístico y la capacidad económica es gigante. Pues tanto noticias, entretenimiento, o sea, todo. Y si alguien medio se voltea dentro de la burbuja, ponete en Hollywood, que alguien se pronuncie a favor de Palestina, seguramente esa persona nunca más va a conseguir trabajo. No, fijo, difícilmente. ¿No? Y creo que también en Latinoamérica tiene mucho que ver la religión. Como aquí se basa en dogmas, las creencias. En Guatemala no hay mucho pensamiento crítico. O sea, si no estás a favor, estás absolutamente en contra. No hay una como intención de entender, sino hay una intención de tener la razón. Claro. Aunque estés tan informado a base de puro post de Facebook de 5 líneas. O sea, toda tu ideología, todo tu criterio se basa en eso, pero tú lo defendes. Y aparte, pues esta creencia, ¿no? Es Dios, y ofender a Israel es ofender a Dios. Y eso tiene un origen. ¿Cuál? Bueno. ¿Cuál, Ana? Cuéntame. A ver. En 1800, o sea, finales del siglo XIX hay un fulano que se apellida Darby. Olvidé los primeros 2 nombres. Este señor crea una doctrina. ¿Cómo se apellida? Darby. Ajá. Crea una doctrina que es como que dice un análisis de la Biblia basado en profecías. John Nelson Darby. Ajá. ¿Cómo se llama la doctrina? Dispensacionalismo. Porque generan dispensas. Entonces, esta doctrina lo que te dice es que básicamente hay como un proceso de sucesos que tienen que pasar para la venida de Cristo. Para que venga el rapto. Y uno de esos asuntos es que Dios tiene un pacto con el pueblo de Israel. Y todo creyente evangélico tiene que defender al pueblo de Israel para ser salvo y para que pues venga Cristo y lo rapten. Pero el asunto es que esta es una doctrina que genera este señor. Y luego, a principios del siglo XX, 1909, hay una edición de una Biblia. La Biblia de referencia Scofield se llama. Y esta Biblia de referencia incluye estas notas que son como sionismo bíblico, básicamente. Entonces ellos incluyen esto. Entonces la mayoría de evangélicos han leído esta Biblia y considera que para ser salvos ellos tienen que defender al Estado de Israel. Me estás diciendo, Ana, que alguien súper popular en México, Centroamérica, Brasil y Estados Unidos. Que alguien alteró la Biblia, que es palabra divina, palabra de Dios, y que venía escrita así de hace siglos, que alguien osó en tocar dicha creencia, dicha doctrina. Creo que ¿cuántas veces ha sido alterada la Sagrada Escritura? Y es un libro que tuvo una amplia difusión. Amplia difusión. Pero también ahí vamos a ponernos un poquito así... ¿Cómo se llama? Conspiranoicos, porque también hay una teoría que no es del todo cierta, ¿verdad? Pero, o sea, sí tiene su fuerza. Cuando hay desinformación, cabe para todos. Cuando no hay claridad, cabe todo. O sea, que la CIA como que se apoyó mucho en la doctrina evangélica para apoyarse en ese adoctrinamiento en Latinoamérica. Sí. Para contrarrestar la teología de la liberación. Exacto. Entonces podríamos ahí... Sí, o sea, lo que... Hay un movimiento en Latinoamérica de lucha contra las dictaduras, o sea, el Plan Cóndor y la doctrina de seguridad nacional que se aplicó aquí en Centroamérica. Pues sí. Que también hizo el edificio Lamarro, eso nunca lo voy a superar.
es como una de las respuestas la iglesia se mete, no solamente del lado del anticomunismo, como eso aquí en Guatemala, sino en otras partes será como la iglesia dice, no, como Gerardi, ¿no? Como señor Romero, dicen, no, es que, o sea, tiene que haber bienestar para la gente aquí en la tierra. Tiene que haber dignidad para los pobres, tiene que haber respeto, y eso no conviene para élites, o sea, para el sistema en el que nos movemos tiene que haber gente pobre, oprimida, que venda su mano de obra barata o esclavas. Si algo tiene esta finca es que también las élites se saben adaptar al discurso para ellos seguir siendo hegemónicos. Claro, lo que van aunque no sean intelectuales, van agarrando lo que les van comiendo de todas las doctrinas que van surgiendo. Hasta la muerte de Jesucristo fue adaptada a eso. Pues. Sí, claro. Para seguir sobreviviendo. Exactamente. Entonces, bueno, dicen, necesitamos una respuesta a esto. Y ahí entran un montón de pastores evangélicos que adaptan este tipo de doctrina. Okay. En el 80, casualmente fue en el tiempo de Ríos Montt. Muy usada en la época de Ríos Montt. Eran las mega jornadas de evangelización que hacían en el estadio. Y para salvarte en la guerra, mucha gente se convirtió al cristianismo evangélico porque estaban estas iglesias, las aldeas modelo, y él era súper evangélico de la iglesia del Verbo. Entonces, mucha gente para salvar la vida se convirtió al cristianismo evangélico, al protestantismo. Qué lindo. Entonces, por eso es que vemos, hay un despunte del protestantismo desde los 80s. Sí, pues. Y la teleevangelización, todo no, eso. Y sí confunde porque, o sea, ¿cómo vas a dudar de Diosito? ¿Va? Ajá. Más si lo dice la Biblia, que es lo que todo el mundo te dice. Eso. Claro, entonces hoy justo estaba teniendo una conversación de eso que el brother nunca pierde, ¿va? Dios nunca pierde. Es así como que cualquier cosa que vos hagas es tu culpa. Ajá. Claro. Pero siempre va dentro de su plan. Pero tenés libre albedrío. Pero sigue siendo tu culpa. Y si pero no, él ya sabía. Pero él ya sabía. Tenés libre albedrío, pero él ya sabía la mala decisión que ibas a tomar. O que ibas a matar gente porque él tenía un plan mayor que ese. Entonces, o sea, y a la familia de la gente que mató fue por algo, vamos, también. Claro. Dios da sus mejores batallas, sus mejores reglas. Yo sí quería hacer una observación que me pareció bastante curiosa. No sé si ustedes se recuerdan, pero cuando todavía no había... Yo no quiero pelear, yo soy pacifista. Sí, yo incluso me considero religioso. A mí me da risa porque no sé si ustedes se recuerdan, pero al principio cuando no se hablaba tanto sobre este conflicto, sí hubieron bastantes políticos que se subieron a esto, y yo siempre tengo mucho en mente. Primero Suri. No, Carlos Pineda hacía videos enfrente de la Estrella de David, que queda aquí en esta zona 9. No sé si te recuerdas. Sí, y me él salía diciendo toda esta narrativa y todo. Colgaron banderas en toda la ciudad, de banderas de Guatemala, Israel, las ponían casi que en todos los postes, y de la nada se murió. O sea, nadie habló sobre el tema. Nadie habló sobre Israel. Nadie, o sea, hacían sus opiniones de Dios, regresan a lo mismo de ser conservadores, pro vida, todo lo que querrás, lo típico guatemalteco. Pero se muere el tema y revive ahorita, y la única razón por la cual la política guatemalteca lo voy a mencionar es estos dos alcaldes que se les ocurrió irse a Israel. Y una vez con la ex miembra de Camino Drive. Sí. Ajá. Fuimos a las Américas ahí con agua, con atomizadores, con agua roja, y pasamos ahí manchando ahí las banderitas de Israel. Mucha mara lo quería hacer buena esa, la verdad. Sí, hay que hacerlo. Pero te has dado cuenta, ahorita ya no. Porque yo siento que incluso no tiene que ver porque pero también la mara siento yo que tienen miedo, no tienen el conocimiento como para opinar ni tomar una postura. Entonces antes lo hacían porque, bueno, todo el mundo lo está haciendo. A un tiempo que estuvo, como lo decía antes, fue cool en Hollywood. Y era como una buena técnica apelar a la creencia. Y ahora no lo están haciendo porque ya es más complejo. Es más complejo, ya no lo analizan tanto. Es que sí tiene ciertas ventajas, no es así nomás. O sea, Israel paga con ventajas a ciertos grupos de poder, a políticos, la relación tan buena con Israel. O sea, Israel da desde apoyo de cultivos, armamento, entrenamiento, logística, ventajas. El hecho de que hayan dos alcaldes mágico idiotas, o sea, trabados en un conflicto internacional, es porque Israel tiende puentes en Latinoamérica para tener como... para influir intelectualmente. De eso se trata la geopolítica, ¿no? Sí, mantener como que dice una alianza buena y convencer a la gente. Entonces creamos estos vínculos y te invito a esto y te llevo de viaje y te mando ciertas cosas para mantener como, o sea, una buena relación económicamente funciona. Y parte del paquete de Israel también viene reconocer a Taiwán, viene ser amiguito de Estados Unidos. Es como el paquete completo. Mira, sí. Y más siendo como vecinitos aquí abajo, creo que salirse de esa doctrina resultaría casi imposible, ¿no? Yo lo que veo ahora también interesante es pero el nada hecho es imposible. Eso te iba a decir, eso, nada es imposible. Y lo decía porque las consecuencias de que este gobierno venga y diga que
que libre Palestina, digamos, en cierto aspecto, sí estarían graves, por lo mismo que decías que era un paquete. Sin embargo, hay un nuevo partido que sí se posicionó en contra de Israel, vamos. Claro. Si bien no mencionó a Israel como tal, sí condenó los ataques hacia Irán, por ejemplo. Y eso es estar en contra de Israel. Eso es estar automáticamente. Exactamente. Claro. O sea, en contraste, o sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias en un futuro si es que un gobierno está en contra de... Mira, durante la guerra, Israel fue fundamental. Se vienen embargos. Hipócritamente, Estados Unidos nos puso embargos. Sí. A pesar de que él estaba pagando toda la guerra. Pero por política internacional, Guatemala tenía embargos. Entonces, quien sí le vendía armas a Guatemala era Israel. Claro. Los helicópteros, los galiles. Mira, pues te daba... Hay un video de Tito, el comandante Tito. Comandante Tito Arias. Te daba las armas, la inteligencia y las armas, la inteligencia y la logística. O sea, te hacía el know-how. En Guatemala ellos lo implementaron. Ellos le dieron, o sea, los caibiles es inteligencia israelí. Ajá, el entrenamiento militar, becas, todo esto, o sea, se considera, de hecho, Guatemala se considera un laboratorio para hacer la guerra y, o sea, para generar técnicas contra insurgentes y detener guerrillas y derrocar gobiernos. En Guatemala se utilizó como laboratorio para ver qué hacer. Sí, pues. Durante la guerra, específicamente o más fuertemente con Ríos Montt. Nuestro amigo Cristiano. Sí. Sí, claro, el buen cristiano se defiende con la Biblia y el fusil, ¿va? Sí. Los vamos a no serán matar, asesinados, serán fusilados. No, serán así dijo, sí. Bueno, ahora la cuestión palestina y el surgimiento de las facciones. La OLP, Organización para la Liberación de Palestina, analiza cómo la LP surge como respuesta a la ocupación israelí y cómo cambia el enfoque palestino en el conflicto. Entonces ahí viene la revolución islámica en Irán de 1979. La relación de Irán con el conflicto palestino se intensifica tras la revolución islámica que reconfigura las relaciones políticas en el Medio Oriente. ¿Seguimos? Claro. El papel de Irán en el conflicto israelí-palestino. Ahorita entran los amigos de Irán al chat. Irán así. Los agregaron al WhatsApp así de los putazos. Entonces la relación entre Irán y los palestinos explica cómo Irán se convierte en un actor clave en el apoyo a facciones como Hamas y la yihad islámica, adoptando una postura anti-israelí en el marco de su lucha ideológica contra Occidente y el sionismo. ¿Qué pinta aquí Irán, Ana historiadora? Varias cosas. Irán, bueno, desde donde quitan al Shah y entra la Ayatollah Khomeini, dejan de tener buenas relaciones, eran aliados, y empiezan a tener conflictos. El asunto con Irán no es solamente que Irán está desarrollando armamento nuclear. Okay. Irán está dentro del tratado de no proliferación de las armas, él acepta inspecciones, o sea, todo lo tiene en ley, y según tengo entendido, ellos quieren nuclearizar para energía, no para armas. El asunto está que Israel no quiere eso. Israel quiere tener control del Medio Oriente y sabe su vulnerabilidad. O sea, hay gente que predice que Israel no va a durar 100 años. ¿Ya? Entonces él es muy vulnerable. Tiene una población bastante pequeña, 9 millones, y mientras Irán tiene, ¿qué? 88. Yo creo que caso dijo que eran 92. Pero entonces hay una diferencia y... Irán, desde que termina esa amistad 90.61 ha patrocinado a grupos como Hamas, Hezbollah, los Houthis para atacar a Israel, pero es un asunto de defensa. O sea, si el gran Israel comprende partes de Líbano, Siria, o sea, ellos quieren ampliar su territorio, si pueden sacar a todos los árabes. Y tiene un componente racista enorme, son racistísimas con los árabes, claro. Y eso se ve mucho en Occidente, si se dan cuenta. O sea, Charlie Hebdo, yo no soy Charlie, o sea, yo no soy Charlie. O sea, esa revista súper antisemita, súper irrespetuosa con las creencias de los árabes. ¿Y qué esperabas? O sea, no lo estoy justificando, pero si todo te dedicas y hablas con muchos franceses, yo a veces me da no sé qué, porque vivo en un área turística y los gringos se me acercan a la madre y no saben a quién quieren hablarle. Entonces, o sea, y te hablan, y es un racismo que tienen, no todos, por supuesto, pero tienen un racismo muy grande que ya ni siquiera lo notan. ¿Y por qué crees que desde la derecha se dice que en Europa hay un problema con los musulmanes? O sea, porque he visto ese discurso ya muchas veces. O sea, amigos como Mario Duarte, Armando León y este tipo de personajes así que son como figuran mucho en Twitter con este discurso derechista.
O sea, hablan de un problema en Europa con los musulmanes. Y yo, de hecho, me di a la tarea. Cada vez que tuitea esta mara, así como que lo compró con Grok o con ChatGPT o quien sea. Y siempre es mentira. Pues, o sea, por estadística y por datos, siempre es así como que no. O sea, la población musulmana en Europa... creo que era específico el dato o de España o de Francia, no estoy seguro, pero era como un 6% de la población musulmana. Es bajísima, sí. Ajá. ¿Por qué crees que está este discurso antimusulmán arraigado en Europa y que se usa como herramienta discursiva desde una parte? Y tiene bastante éxito aquí en Latinoamérica. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es el fin de ese discurso? Mira, varias cosas. Los musulmanes no se adscriben y no adaptan o adoptan ciertas modalidades del occidentalismo. Hiperconsumo muchas veces, ese libertinaje, no toman alcohol, entonces no entran en muchas dinámicas capitalistas de mercado. Entonces no funcionan. Si tú los escuchas hablar, a los niños hablan diferente. O sea, me acuerdo que le preguntaron a un grupo de niños palestinos ¿qué quieres ser cuando sea grande? Y varios dijeron así como profesor, médico, y un niño dijo yo quiero ser un hombre de bien. ¿Qué niño guatemalteco, salvadoreño, occidentalizado necesariamente te va a decir eso? Qué lindo. Un hombre de Dios, mashallah. O sea, entonces tienen muchas de estas cosas. Y el discurso, si no es así de, estamos siendo invadidos por los musulmanes. Uno, ¿qué tiene? Para empezar. Segundo, ¿qué esperabas? Colonialismo 2.0, 5.0, todas las versiones descargadas. 10.0. O sea, destruiste. ¿Cuántos millones de palestinos fueron muertos o desplazados? La guerra en Siria. O sea, de cientos de miles son los desplazados. Las ciudades quedaron destruidas. O sea, destruiste la capacidad productiva de un país. ¿Y qué querías? ¿Que se quedaran ahí sentados entre las piedras, o sea, a morir? Por supuesto que no. Y amarrándole lo mismo con los africanos y lo mismo con los centroamericanos en Estados Unidos. Colonialismo. ¿Qué esperaban? Sí. Se llevaron todo. La gente va siguiendo la ruta de la plata, de los recursos. Pues sí. Sí. Y amarrándole un poco con la comunicación aquí con el amigo. También me da risa que muchas de las películas así... Que promueven como que cierta propaganda del sionismo y del ¿cómo se llama? Del coso bélico de Estados Unidos, ¿va? Siempre está desde la visión de cómo sufre el soldado gringo al tener, tener que matar. Soy un criminal de guerra, pero me siento fui a tu país tan a mal. Destruirlo y después voy a hacer una película de cómo me sentí triste mientras destruí. Mientras lo hacía, pero con una lágrima aquí cayendo. El Sniper, la película del francotirador. El halcón negro, todas estas. Sí. Sí, y curiosamente cada vez estábamos hablando también, si ahora nada más hablamos sobre el conflicto de Israel e Irán, también hay una burbuja informativa referente a eso, y es el hecho de que Israel ataca las áreas y siempre se dice preventivo, que era lo que decíamos, pero es preventivo porque tienen armas nucleares, digamos. No hay nada comprobado que Irán tenga armas nucleares. No. Israel tampoco, pero no firmaron el TNP. Así, o sea, no sabemos si sí o no. Pero Israel sí tiene ataques preventivos y cuando Irán hace los mismos ataques, la avanzada iraní, vamos. O sea, la avanzada iraní. Hay una clara distinción. La narrativa, la narrativa es la avanzada iraní, pero este es un ataque preventivo. Claro. Pero el que no firmó el TNP fue Israel. Sí. ¿Y entonces? Y el que ha atacado a sus vecinos consistentemente a lo largo de los años. Miren esta es imagen Israel. de Netanyahu. Bueno, Netanyahu lleva décadas diciendo que Irán. Otra cosa. Yo sí quería mencionar eso y lo vi hace poco en un video y era que decía, viene envejecido Netanyahu, by the way. El hecho de individualizar a este personaje como que él es el responsable del conflicto israelí sí minimiza un montón lo que está sucediendo. Lo simplifica un montón y es para sacarlo a él, poner a otro, pero seguir el modelo. Es que eso es lo fácil de hacer, o sea, y por eso las líneas discursivas de cierta facción ideológica siempre se caen porque siempre lo minimizan a tal punto. Porque piensan que todo es marketing, ¿va? Que todo es consumo y que todo es mercado. Entonces vamos a darle como que estos pinpoints de lo que es un conflicto. Y háganse verga, mucha. Aquí está. Échense. Les mandamos a Milei. Entonces la rivalidad con Israel e Irán analiza cómo las tensiones entre Irán e Israel se han exacerbado en las últimas décadas, especialmente en torno a temas como el programa nuclear iraní, lo que hablamos, y su apoyo a grupos armados. Entonces ya en la actualidad,
Anna Byron. El conflicto hoy, la ocupación de Cisjordania y Gaza. Habla sobre la persistencia de la ocupación israelí en ciertos territorios y cómo se ha complejizado la situación en los asentamientos y las políticas israelíes de seguridad. Los acuerdos de Oslo, 1993, explica brevemente los acuerdos que intentaron resolver el conflicto y cómo los desafíos han hecho el proceso de paz esté estancado. ¿Por qué el proceso de paz está estancado? Porque Israel no está dispuesto a cumplir ninguno de los... Uno, se simplificó. Dos, no necesariamente los palestinos, los grupos representantes estaban de acuerdo con algunos aspectos. Hay mucha resistencia a reconocer a Israel como Estado. Y eso es lo que hizo la OLP. Entonces perdió, o sea, hubo una división. Y se crearon varios grupos políticos. Uno de ellos es Hamas, que la gente lo pinta como esos guerrilleros vestidos de negro, pero no, tienen apoyo popular palestino. El asunto está que no pueden ser como una formación política, y esto es una locura. Entre más lees, más te quedas viendo a la gente, o sea, a la gente que está de acuerdo con el sionismo con cara de, yo no quiero compartir habitación con este hombre, o sea, me va a quitar hasta los zapatos si se puede. Porque, o sea, no son un grupo político porque los gazatíes no son considerados ni siquiera ciudadanos. No tienen ningún documento legal, no tienen pasaporte, no tienen nada, récord de existencia. Solo, hay diferentes tipos de ciudadanía. Los israelitas de la ley del retorno, o sea, los blancos así, ellos tienen ciudadanía completa. Okay. Tienen pleno derecho, votan, todas las cosas que tenemos nosotros en Leiva. Están los israelitas palestinos que viven en Jerusalén del Este. Ellos tienen ¿cómo se llama? Una ciudadanía, una residencia, o una ciudadanía, pero no es completa, no pueden votar, no pueden hacer ciertas cosas. Hay más o menos 63 leyes que los discriminan, tienen discriminación en educación, en salud, en laboral, de todo sentido. Okay. Y están los de Cisjordania y los gazatíes, que básicamente son presos. Esa gente no tiene derecho, no vota, no decide, no tiene derecho sobre su mar, no tiene derecho sobre... Les destruyeron su aeropuerto, no pueden salir del país, no tienen derecho del pasaporte, no, nada, son presos. Y aparte están todos los que están en la diáspora, porque no son solo los 2.2 millones de gazatíes, o sea, los gazatíes, creo que hay 3 millones en Cisjordania y West Bank, pero son más de 14 millones. Hay gente viviendo en Siria y... ¿dónde más? En Jordania, no me acuerdo de otros países que son refugiados. Viven en condiciones súper precarias. Y originalmente, ¿por qué los judíos no tenían un lugar donde estar? O sea, o simplemente no tenían como establecido un estado para ellos. Es que no tiene lógica la creación de un estado para una religión. Okay. Eso no tiene sentido. No funciona. Ningún estado se configura en base a una creencia religiosa. Okay. Más cuando hay una población que no cree en Dios. Masivos guatemaltecos cristianos. No, aquí estoy yo, ¿no? Buenas tardes. Entonces no se puede. Entonces, sí hay una conformación de un grupo. O sea, habían judíos en lo que era Palestina. Claro. Sí. Cananeas, habían diferentes grupos religiosos. Habían judíos en Polonia. Entonces, pero sí habían recibido discriminación por los asuntos bíblicos y por las cosas a las que se dedicaban y por la usura y estas cosas. Entonces sí los mandaban a pogromos, sufrían discriminación. Había gente que era muy racista, súper anti-judía en ese sentido. Entonces sí tenían como esta idea de que necesitaban su espacio, ¿verdad? Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, dicen, no, es que hay que crearlo. Pero no era necesario así como de resarcimiento. Sí, pues. Había gente que sí era parte del proyecto por eso, pero de ahí hay una lógica sionista completa y racista y supremacista blanca, que es la base fundamental del sionismo. Claro, y se trasladó un racismo hacia ellos y ellos pasaron a ser los racistas, ¿no? Entonces, eso es bien triste, ver de pasar a ser la víctima al victimario. Sí. Y por precaución, hazme el favor. Sí, ¿precaución de qué va? ¿Qué precaución de qué? Nadie te quiere hacer nada. Preventivo. Impacto de la relación Israel-Irán, el temor a un conflicto nuclear. Nuclear, sí. Discute la tensión actual entre Irán e Israel, especialmente a raíz de los avances nucleares de Irán y las amenazas de Israel de atacar instalaciones, que hablamos que no hay nada que compruebe realmente eso, y lo que decías vos de Israel, que no firmaron el TNP. Claro. El TNP. La influencia de Irán en la política regional analiza cómo Irán, a través de sus aliados en la región, influye con los conflictos de Siria, Irak, Líbano y Yemen.
y cómo esto afecta directamente el conflicto israelí-palestino. Y han habido potencias mundiales que se han pronunciado en contra de esto, o sea, como activamente. Creo que como esto está... O solo han dicho que es un genocidio. Estamos pasando en tiempo real. Mira, sí y no. Porque, por ejemplo, hay muchos congresistas españoles, como Irene Montero, por ejemplo, que está todo el tiempo diciendo lo que estamos haciendo aquí es un genocidio. O sea, nada de tatuarse la G. Ajá. O sea, Palestina, una sandía en la frente de la pobre mujer. Pero de facto el gobierno español está vendiendo armas a Israel, está negociando. O sea, Chile, Boric creo que acaba de cortar relaciones, creo que comerciales y diplomáticas, no estoy segura, eso lo vi más o menos ayer, ¿no? Tibiórico, ¿eh? No con tibio, Palestina. Guatemala medio condenó. No, yo diría que Guatemala no. Pero fue uno así como bien dijo algo sobre Palestina, pero me pareció curioso y fue algo así como muy tibio como para salir del paso. Condenamos el ataque a Irán. Esa madre. Ni siquiera dijeron quién hizo el ataque, solo condenamos. Pero pues Bernardo fue embajador, él habla hebreo, él estuvo allá y de hecho es una de las cosas que hace Israel. También da becas, apoyos, te educa y toda la cosa para hacer que seas pro-Israel. En esos días fatídicos del 2023, de la ¿cómo se llama? Lo que fue afuera del MP. La resistencia, decíamos narrativamente resistencia. Porque si decías bloqueo estaba mal. Y yo me acuerdo que yo fui a entrevistar personas por ahí y justamente un señorcito ahí, todo judío, me hablaba de la importancia del poder político que representaba Israel para Bernardo Arévalo, pues, porque él era así como que bien allegado a ellos y también fue diplomático allá, entonces todo ese rollo. Y claramente lo hemos visto en sus políticas geopolíticas internacionales. Sus decisiones geopolíticas, sí. Siempre es así como bien pro Estados Unidos, bien de un lado más caliguana. Diplomático. Claro, sí. Tibio es. Tibio. No, sí, no. Este momento histórico realmente... ¿Qué te contrasta? Esa es la pregunta no ahora. Es momento ustedes. ¿Qué te contrasta a vos de lo diplomático a lo tibio? O sea, ¿cuál es la diferencia, digamos? ¿Cómo sería alguien diplomático, entonces? Mira, yo creo que alguien diplomático es alguien que entiende la geopolítica y busca las mejores... O sea, los intereses de Guatemala. Hay muchas cosas que hace Bernardo con este asunto de Israel. No necesariamente le va bien a Guatemala, porque, o sea, quienes se benefician, sí hay un sector comercial que se beneficia. Por comercio de Estados Unidos, no tenemos sanciones, pero históricamente nos ha ido mal con esta relación tan cercana y tan única comercialmente con Estados Unidos. O sea, con el crack del 29 nuestra economía se fue a la porra y por eso terminamos con Jorge Ubico, aunque muchos digan es que mi abuelita decía, tu abuelita no sabía mucho. Ajá. Pero se podía dejar la puerta abierta, que no sé. Próximamente podcast de Jorge Ubico. Podcast de Jorge Ubico. Sí, tenemos que hacer un podcast. Ese tipo es interesantísimo. Sí. ¿Quién preferís? ¿Ubico, Franco o Pinochet? A la madre. Pinochet es como un Ríos Montt, va. Ajá. Pinocho. Franco es como un Ríos Montt y Ubico es nací. Mira, en éxito Franco es el éxito. Ríos Montt nunca fue jefe de Estado en Mira, Ríos Montt tuvo que dar un golpe de Estado y solo logró estar 2 añitos antes de que le dieran golpe de Estado. Lo único que ganó fue el Congreso, digamos, fue lograr entrar al Congreso. Y la presidencia. Y la verdad es que fue muy exitoso en sus políticas de tierra arrasada. Hay que decir que era algo malo, pero lo hizo muy bien. Creo que una vez hablábamos con Ana sobre esto hace mucho tiempo cuando hacíamos este programa de cómo Ubico había adoptado políticas de seguridad, digamos, seguridad entre comillas, ¿va? De Franco, que venían inspiradas, de las políticas de seguridad que tenía la Alemania cuando era nazi. Un gran admirador. Lo de la ley de la vagancia había sido súper inspirado en todo. Si bien no fue él, no estoy seguro si fue de Ubico, ¿no? Si fue la ley de la vagancia, estaba inspirada en algo que venía de Alemania, vos así. Masacre. Esto iba a usarlo para un sketch con Byron, pero lo voy a usar en este podcast serio. A ver. En este momento. Fúnenme si quieren. Pero muchos de los avances científicos y tecnológicos y de medicina fueron gracias a los amigos alemanes, ¿no? Sí, cierto. Sí, porque tenían toda libertad. Claro, tenían toda libertad de agarrar cuerpos humanos a discreción. Porque ibas a experimentar con ratas y podías hacerlo con humanos, directamente. Sí. Incluso cuando acabó
el tiempo del Holocausto y los mandaron a América y a todos lados donde fueron, igual seguían experimentando. Sí, Estados Unidos mandó a traer un montón de científicos, en intelectuales. La CIA, y no solamente hitlerianos, diríamos, alemanes, también de la Unión Soviética. Claro. La inteligencia soviética fue muy utilizada para... Hasta la fecha se sigue hablando de la KGB. Totalmente. Y de sus formas de hacer las cosas. Sí, la ley de la vagancia fue legislación promulgada por el gobierno del expresidente Jorge Ubico el 8 de mayo de 1934. Eso fue cuando Alemania declaró la guerra, Ubico le declaró su apoyo, o sea, se puso del lado de Alemania. Ya después de Estados Unidos. Qué buenos tiempos, ¿cómo? Y ya dijo, no es cierto. Hacías fila para darle regalo a Ubico en su cumpleaños, vamos. Sí. Le dabas a tu hija. Y la TGW ponía música nacional. Esa es otra leyenda urbana. Sí. Ahora bien, ¿a dónde se dirige el conflicto? Uf, qué compleja esa pregunta. Mira, hay una ventaja de que haya nuclearización por parte, o una idea de nuclearización por parte de Irán, porque eso balancea el riesgo político. Y detiene todo. Detiene todo. Ajá. Porque hay destrucción mutua asegurada. O sea, te tiro una bomba, te voy a destruir, pero va a salir madre y me van a tirar una bomba. Otra guerra fría sería. Como el meme del tambito de gas, ¿va? Me voy, pero me los llevo. Así, sí. Entonces, el perrito. ¿Por qué creen que, o sea, todo, sí, Kim Jong-un, Kim Jong-il, Kim Il-sung, Corea del Norte y dictadura? ¿Han visto que alguien nos ataque? Tiene 50 bombas ojivas nucleares. Claro, tranquilo. Ajá. ¿Por qué no atacan o sea, literalmente bombas a Rusia? Porque Rusia tiene casi 6,000 ojivas, más que Estados Unidos. ¿Cómo se llama? No, como 1,000 más. Tenía un par. Creo que ese es el todavía tope. Tiene las de Cuba, ¿no? Es el tope. Sí. Las de Cuba, sí. Así de Estados Unidos. No sé si los tuvo que retirar. Porque Estados Unidos tenía unas así en los Júpiter en Egipto, ¿sí? Pues, los dos así. Ese meme de la negra, ¿verdad? Ajá, que están así. Exactamente. Sí. Y por eso Cuba no lo pueden invadir. Entonces sería importante que sí fuera cierto lo de Irán. Mira, es que sí, Irán ha dicho que sí están que sí tienen, centrifugando material para hacer. Pero ya salió Oppenheimer, no pueden hacer una. Ya salió la película. Ahí te dicen cómo, vamos. Ya se develó todos los secretos. No, si yo sí vi un video de propaganda de Irán donde salía un soldado abrazando como que fuera un bebecito una bomba nuclear y decía así como maybe. Solo así la sobaba así como. No, sí, en Twitter, ¿cómo juegan con eso, la verdad? Así de, en Twitter, everybody gonna feel Twitter Irán. Todos lo van a sentir. Y yo he visto TikToks de gente así como, ¿quiénes somos todos? Ajá, porque ¿tú viste lo que puso? Sí, yo no todos lo van a sentir. Hay una estrella de David en la zona 9, pero no tiene nada que ver conmigo. Destruida al día siguiente, ¿verdad? Sí. Ayer fui a un bar muy blanco, bar-restaurante así blanco, que ponían así música ya. Bistro. La 14. Bistro boutique. Y tenían así velitas. Galería alternativa. Velitas con las. Sí, casi que. Con la estrella de David. La gran. No, hombre. Y así. Sí, aquí hay una comunidad judía bastante importante. Amén. Sí. Eso. Y los evangélicos lo apoyan. Sí. Hay mucho lobby de eso. ¿Y cómo está la postura trumpista con respecto a este conflicto? No se ha pronunciado mucho últimamente, ¿verdad? Mira, desde que se peleó con Elon Musk sigue triste, yo creo que tiene el corazón roto. Tan triste. Ajá, está yo me puse triste. Comiendo helado, viendo tele. Bueno, no sé si hubieron una entrevista que fue hace como 3 días con Tucker Carlson y Ted Cruz. Uf, qué buenísima. No la viste. Está chistosísimo. No, o sea, para que tengas que darle la razón a Tucker Carlson es porque las cosas están, o sea, la gente le está dando la razón a Hugo Chávez. Condeno desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel, maldito sea. A mí Tucker Carlson me dejó de desagradar desde el momento que se sentó con Putin. Y fue 2 horas y media. Habló 2 horas, se la chupó a Putin 2 horas y después diciendo que qué maravilla, qué maravilla Rusia. Hasta hizo como un video aparte, así como un blog, así como que la gente habla. Lo sacaron de Fox. Sacaron de Fox News. Sí. Pues la cosa es que Ted Cruz vino y dijo así como la lógica era de que ese ataque lo había hecho Israel sin el apoyo gringo. ¿Es en el podcast de Tucker? Sí. Justo, y justo hablando y vino Ted Cruz y dijo no, que aquí nosotros lo estamos apoyando. Y él así como, bueno, entonces esto es primicia porque qué gordo está Ted Cruz, ¿no? Estados Unidos, el gobierno central dijo que ellos no tenían nada que ver. Y así como, no, es que sí, nosotros lo estamos apoyando porque tenemos por cuestiones religiosas, yo tengo que apoyar al Estado de Israel. Por lo que ya les dije, ¿verdad? Ok. Scofield. Qué duro. Entonces sí hay un apoyo. Y si no hay un apoyo,
o sea, directo, de logística, armamento, hay un silencio cómplice. Pues es que es la misma vaina. Es que sí. Es la misma vaina. La élite estadounidense, mucha es judía. Sí. Controla el poder político. O sea, de los que estaban hablando de la creación del Estado sionista, era los Rockefeller en el 1917 con la declaración Balfour. Pues, ¿cómo ves esto? Y esto no va muy de la mano con el tema que estamos tratando ahorita, pero es una pregunta para los dos. Ok. De este discurso como cristiano conservador y libertario, que va todo la mano. No, cool. De cómo acusan a estas élites de ser algo malo cuando estas élites son los padres, o sea, son los padres de las creencias que ellos tienen, del mercado en el que ellos creen, de la economía como ellos la quieren. ¿Va? Justo. Entonces, como ven, es como que no trazan la línea completa, sino que solo se van así como que no, es que lo progre. Porque lo progre también en Estados Unidos ha sido parte del problema del capitalismo, pues, porque es como que una tangente del negocio en donde te confunden así como que con ideas de izquierda, pero siempre sí son ideas de mercado y capitalismo, pues, ¿va? Pero siempre son monetizables, decís vos. Claro. Sí, como el movimiento LGBT en Estados Unidos, desde las banderitas hasta... Y te distrae de la lucha de clases y solo empieza a generar intersecciones en donde ya cada quien es su propia persona y te aíslan de la comunidad. Pues. Burbuja informativa, cabal. Exacto. Entonces, pero ¿cómo ven esto de que los conservadores no ven que estos mismos conservadores pro capital son el problema de todo, pues? O sea, ¿crees que es a propósito como línea discursiva o simplemente son tontos y no lo ven? A la gran. Ambas. Sí. Hay cosas de todo. Hay cosas de... Sí, mira, y eso es algo que yo no les perdono. La gente rica ser tan tonta, tan poco informada. Álvaro Sur, no estés hablando en este programa. Estuvo en esa silla. Ay, pues sí le echaste aceite. Un poquito de cloro en spray. Sí es gente, mira, son personas que no generan, es que nunca tuvieron intención ni siquiera de generar un país, de generar instituciones, de hacer una especie de comunidad. Ellos solo defienden a ellos y sus intereses. Y en el defender un sistema que solo funciona para una proporción minúscula de la sociedad, obviamente muchas demás cosas se van a ir mal, enormes cosas. Por eso terminamos en guerra civil, básicamente. O sea, podemos amarrar a esto a las decisiones de la oligarquía y grupos políticos y la cleptocracia y bla, bla, bla. Entonces, y aparte de eso, ellos son conservadores, que buscan los conservadores conservar el statu quo. Por ellos nunca proponen nada. Ellos siempre están en contra de cualquier cambio, avance, resistencia que no les sirva a ellos. No es que tengan una ideología per se, es que instrumentalizan a las ideologías para conservar sus intereses. Sí, es que siempre se les ha metido que cualquier cosa que amenace su status quo lo pierden todo. Desde que son chavitos se les ha dicho eso. Sí, claro, y son supersticiosos. Y desde la firma de la independencia fue así, ¿no? Porque eso que estás diciendo vos lo dice casi que textualmente Marta Elena en su libro, Linaje y Racismo. Y es que hay mucho... y claro, ¿cómo no compartir una ideología sionista si ellos también se basan su pensamiento de que los conforma como círculos familiares, oligárquicos, o sea, etcétera, en un asunto racista? O sea, la gente de acá, los indios no son nada. O sea, decirles indios, o sea, toda esta idea sobre el indio y el ladino que se desarrolla, la crean ellos, la van adoptando ellos. La conceptualización, cabal, viene de ellos. O sea, de hecho, hasta la vergüenza. Yo recuerdo cuando era niña, mis compañeras que hablaban achí, no me lo hablaban a mí. Porque había una vergüenza hablar la lengua. Qué fuerte. Y también incluso persecución. Y son mayoría, ¿va? Son mayoría. Y eso decirles minoría, a mí me molesta muchísimo que nos digan, minoría las mujeres. Somos el 51%, o sea, somos más que los hombres. Es que yo creo que y no es asunto feminista, es cierto. Se refiere más a como en el poder, representación. en la representación del poder. Claro. Sí, pero también yo creo que el discurso importa. Hay que dejarles de decir así, minorías. O que los mayas, o sea, son la mitad de la población de este país y la otra mitad son sus primos. Solo nos quitamos el corte hace algunos ayer y otros hace generaciones. Claro. Pero si nos hacen una prueba de ADN franceses, no vamos a salir, ¿verdad? Español. No muy arios. Mi abuelito era español. Galeano decía, todos tenemos sangre indígena, vamos. Unos en las venas y otros en las manos. ¿Y de dónde viene eso de que cuando alguien es necio le dicen indio? Uf. También es...
es parte de eso. Sí, de todos estos estereotipos negativos que se les adjudicaron a los grupos mayas para justificar su opresión. Incluso la palabra denigrar es racista. Hay documentos, de negros. Si no estoy mal, hay documentos de la independencia donde... perdón, independencia, Esto no, de la conquista. Era política estatal. Ajá, hay documentos de la conquista donde los pintan y les dicen así como son rebeldes, no se dejan amaestrar tan fácil, la única forma de hacerlo es pegándoles o matándoles. En la breve relación de las Indias, en el diario de navegación de Cristóbal Colón, él dice, ellos van a ser muy buenos esclavos, muy son dóciles, muy mansos, son dóciles, Ajá. Entonces, a partir de ahí se van desarrollando una serie de porque tiene que haber una justificación intelectual para justo aplicar un sistema opresivo. Sí. Tenés que justificarlo con palabras para que la gente diga, mano, ¿qué estás haciendo? Ahorita vimos lo de Darby, lo del darwinismo social también. Entonces, un montón de doctrinas que se la basan eugenesia, que es pseudociencias. Claro, solo alguien medio le da la razón y dice así, no, sí. Sí, le aplicaron el método vieron? científico y ahí se fueron. O sea, agarraron las formas del método científico. No, esto es ciencia. Esas no son formas. ¿Algo que quieran concluir, Byron? Yo solo creo que siempre hay que cuestionarse a quién beneficia qué narrativa. Eso creo que es el punto de partida que puedes tener ante toda esta cuestión. Solo si beneficia a Linares Beltranena y a Méndez Ruiz, ¿qué decís vos? ¿Qué decís vos? Ajá, o sea, ¿por qué los beneficia? O sea, ¿qué me va a dar a mí? ¿A quién representan ellos? ¿Qué grupo representan ellos? ¿Qué intereses tienen ellos? ¿Y qué me puede hacer bien a mí? Sí, mira, a mí me parece que es muy importante que la gente, o sea, parece panfleto, o sea, infórmense. No, pero la vez pasada dijimos lo mismo. Cuestionemos por qué creemos las cosas, porque, o sea, hablamos con un énfasis, con una certeza, cuando realmente tenemos que, no estamos seguros si este país, por la guerra y otras razones, jamás se ha puesto como a analizar las cosas. Y nada es blanco-negro, entonces hay que ver qué pasa. Y Free Palestine. Sí, del río al mar. Bueno, a ver, vamos a censurar cada vez. ¿Quién diría que iba a tener razón Carlos Muñoz cuando le dijo a Rosarín, ¿por qué crees lo que crees? Va. Sí. Pobre desapareció. Master Muñoz. Sus lasers estaban buenos. Lo mataron, lo mató Rosarín. Sí. Desapareció. Yo nunca vi. Me encanta que también, o sea, que muchas personas libertarias les encanta el debate. Y cuando ya les ponen con alguien serio. Con alguien así serio, como Zizek, con Peterson. Como los Red Pillars, los hombres estos solo invitan a chavas que hacen OnlyFans. Ajá, y aún así ellas a veces se los hartan, pero no invitan a intelectuales de la teoría feminista, o sea, gente que haga cosas de historia de género, que trabaje en el género. Y siempre de forma seria. ¿Cuántos libros has leído? Siempre te entran con esa. Y quítate el maquillaje, te queremos ver sin maquillaje. Hazme el favor. Y el tipo, o sea, todo feo, burdo, o sea, como, ¿qué estás juzgando, amistad? Sí, Talamonte. Pero sí. Talamonte. Amigo de Ana. Trabajamos juntos y yo no decido quién. Pues sí, ¿cómo está la dinámica de eso para ir cerrando ya? Porque ya son casi las 5 y nos tenemos que ir ahí. Pues hay panelista, en la televisión, a mí me invitaron. ¿Y qué? ¿Escogieron un chairo? No, según su carrera, pues sí, los dos. Y no creo, fíjate, soy la única chaira, chaira. Sí, no sabían. Y yo espero que sí. Hasta una vez les pregunté porque vi en YouTube un episodio y no estaba una parte donde estuvo muy divertido para mí, para mi otro compañero no necesariamente. ¿Por qué? Echándole la culpa a las mujeres que porque abandonan, que debería irse a la cárcel, que no sé qué, porque había un perro había llevado una bolsa con estas noticias espantosas que vemos todos los días en Guatemala. Pero la cosa no es, o sea, no son islas de pensamiento. Hay que ver todo un contexto por qué un bebé termina en estas circunstancias. ¿Por qué sucede el factor? Y no necesariamente es la maldad femenina que anda. Porque sucede lo que sucede. Sí, porque habría que ver la edad. O sea, en Guatemala hay muchas infancias que terminan maternando, o sea, por violaciones. Y hay muchas violencias estructurales que terminan en esos asuntos, ¿va? Y el análisis era muy simple. Y yo así como, ¿qué? Entonces, es que el arma de simplificar las cosas. Sí, no, hay que dar contexto. Usual y peligroso. Sí. Si te están resumiendo algo y diciéndote que es simple, te están mintiendo. Así que arriba Gardel, Perón, Maradona y Arden. ¿Y por qué Messi no? Maradona es mejor. Claro. Órale.